Mm, podría ser que, pues, que no nos da tanta información porque solamente nos dice como un sí o no o algo así. Ok, muy bien, nos limita a nuestras respuestas, a lo mejor no tenemos tanta información. Bien, Eva, ¿cuál sería una desventaja de una pregunta abierta? Que como es mucha información, es más difícil de codificar. Porque... Ok, exactamente. Ok, bien. Lupita, por ahí dijimos o estuvimos trabajando con la estructura de un cuestionario. Sí, que dijimos que no nada más son las preguntas y ya es todo. ¿Qué debe de llevar, además de las preguntas, el cuestionario? Tiene que llevar un título, una presentación, la introducción, el cuerpo y el último es... no recuerdo. Ok, lo último pues sería obviamente el agradecimiento, ¿verdad? Sí, Sí, el agradecimiento. Muy bien. Marcos, ¿por qué es importante incluir el propósito del estudio dentro del cuestionario? ¿Para qué es importante? Como para que las personas que respondan sepan para qué van a ser utilizadas sus respuestas, ¿no? Y para tener como claro el propósito. Muy bien, exactamente. Y por último, Ricardo, ¿cómo deben de ser las instrucciones de nuestro cuestionario? ¿Qué debe de llevar? Pues debería de llevar cómo tiene que ser, cómo lo tienen que subrayar o los pasos que se tienen que seguir para contestarlo, ¿no? Si es pregunta cerrada o es pregunta abierta, como también si es, no sé, que lo tengan que hacer con lapiceros o con tal cosa, depende de cómo lo queramos. Ok, muy bien, exactamente. Entonces, ya que tenemos en cuenta qué son los cuestionarios y cómo se construyen, vamos a ver el día de hoy qué son las escalas de actitudes y les voy a pedir por favor que como siempre vayan tomando notas para poder hacer ejercicios al final de la clase. Les comparto mi ventana. Ok, aquí está. Eva, ¿nos puede decir para usted qué son las escalas de actitudes? ¿O este término dónde lo he escuchado? ¿Para qué sirve? Podría ser como qué actitud o qué conducta toma cada persona en ciertas situaciones. Ok, muy bien. En ciertas situaciones. Bien. Jesús, misma pregunta. Para usted, ¿qué son las escalas de actitudes? Podría ser como medir, así como dije Eva, en ciertas situaciones qué aptitudes se tiene y, por ejemplo, poder tal vez tomar los datos como para en algún momento graficar qué tanto nivel de actitud presentó ante una situación determinada cierta persona o cierto número de personas. Ok, muy bien. Entonces, por ahí ya tenemos dos conceptos. Eva nos dice sobre alguna situación y Jesús nos dice sobre alguna persona, ¿verdad? Y José, por último, para usted, ¿qué son las escalas de actitudes? Pues también sería como algo parecido como las reacciones que tiene, no sé, algún encuestado. Ok, bueno, creo que ya no escuchamos a José. Pero exactamente, él nos da otra perspectiva diferente que nos dice, ¿sí? Sobre alguna persona, un encuestado, qué actitud tiene. Vamos a ver entonces cuál es la definición de las escalas de actitudes. Aquí nos dice que es una predisposición, ¿sí? Aprendida, o sea, es algo que ya está establecido para poder responder de manera coherente o favorable
también desfavorable, ante un objeto, un ser vivo, una actividad, un concepto, una persona o un símbolo. Es decir, que nosotros vamos a calificar las actitudes, ¿sí?, de todo esto. Pueden ser personas, pueden ser objetos, o incluso puede ser una situación, que aquí yo no lo menciono, pero lo menciona su compañera, ¿sí? También puede ser calificar en base a cierta situación. Por ejemplo, yo puedo medir la actitud que tenemos hacia la ley, que está ahorita actual y vigente, cuál es la actitud que tenemos hacia cierto profesor, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia nuestro trabajo o a cierta situación que se presente en nuestro trabajo? Este tipo de actitudes están relacionadas con un cierto comportamiento que nosotros tenemos en torno a los objetos que nos rodean, o situaciones que nos rodean y conceptos que hacen referencia. Sí, es muy importante definir las escalas de actitudes, que estas no miden como tal un hecho en específico, ¿sí?, sino un comportamiento, ¿sí?, o un pensamiento hacia algo. Bueno, aquí está lo que les comentaba. Las escalas de actitudes, por tanto, pues miden síntomas, ¿verdad? Cómo nos sentimos sobre algo y no hechos, ¿sí?, no hechos concretos. ¿Por qué? Porque se están basando pues en la percepción de cada una de las personas, no tanto en lo que es real o no, ¿sí? Bien, la más utilizada dentro de las escalas de actitudes es la escala Likert, es la que vamos a ver el día de hoy. Sí, y la escala Likert nos dice que es o consiste en un conjunto de ítems, ¿sí? Saraí, ¿qué dijimos que son los ítems en todo este recorrido que hemos estado trabajando? Maestra, no lo recuerdo. Ítems. Ok, Odalis, ¿qué son los ítems? Váyalo anotando, Saraí. Ujú. Voy. Un ítem. No, discúlpame, tampoco me acuerdo. No me recuerdo que estaba relacionado con la población, pero no me acuerdo exactamente. Ok, con la población. ¿Alguien me quiere decir, alguien que recuerde qué son los ítems? Son las ideas que salen de las variables. Ok, las ideas. Bien, puede ser una idea. Sí, en un cuestionario, si yo les digo, realiza un cuestionario de 8 ítems, Eduardo, ¿a qué me estoy refiriendo? Serían como las preguntas más bien, ¿no? Ok, entonces, ¿qué son los ítems? Preguntas. Pueden ser preguntas o elementos que constituyen a nuestro cuestionario o a nuestro instrumento, ¿verdad? No necesariamente preguntas, pueden ser a lo mejor alguna frase, algún elemento dentro de nuestro instrumento, depende del que nosotros estemos creando, ¿sí? Entonces, las escalas de Likert, pues consisten en un conjunto de ítems, de elementos, que se presentan en forma de afirmaciones, ¿sí? En un cuestionario los ítems son las preguntas, nos dice Eduardo. En una escala de Likert, los ítems los vamos a llamar afirmaciones, ¿ok? O también pueden ser juicios, ante los cuales vamos a medir o a calificar la reacción de los participantes en base a, ya dijimos ahorita, una situación, un problema, un objeto, una persona. Para que la escala de Likert funcione, nosotros debemos asignar un valor numérico a cada una de las categorías de acuerdo a las afirmaciones que estamos haciendo, ¿sí? Ya que nosotros asignamos este valor numérico respecto a la afirmación que estamos haciendo, al final vamos a conseguir una sumatoria de una puntuación total, ¿sí? Para saber qué es lo que estamos midiendo, ¿ok?
Ahora, con las escalas de actitudes nosotros podemos medir o calificar muchas cosas, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta primero el objeto que estamos midiendo. Yo aquí les estoy poniendo una imagen de un coche. ¿Qué podríamos, Jesús, medir o calificar de un coche en una escala de actitud? Pues se pueden medir muchas cosas como, por ejemplo, las llantas, la calidad del material que es, si son para carretera o si son solamente para andar aquí en el pueblo, la calidad del rin, la calidad de los faros, si trae muy buena luz, si son, qué tipo de luz, si son LED o de las antiguas. Puede ser también la calidad del motor, qué tan buen motor tiene, si es para correr bastante el carro o si no es para correr. También la calidad de los materiales en el interior. Tal vez los asientos pueden ser de cuero o de algún sintético. Y si trae, no sé, tecnología de pantalla LED o algo así. Y qué tan factibles son todos esos componentes. Ok, bien. Entonces, todas estas que nos menciona Jesús serían el objeto de estudio, ¿verdad? Yo elegiría uno, la calidad de las llantas o de los rines, ¿sí? Y en base a eso generaría yo las afirmaciones, ¿verdad? Entonces, no hay que confundirnos. Tal cual, el objeto de estudio pues no es el coche, porque nos dice Jesús, hay muchas cosas que podemos medir del coche. ¿Qué de todo esto vas a medir? ¿Cuál va a ser tu objeto de estudio para así poder crear las afirmaciones? ¿Sí? Ahora, estas afirmaciones deben de tener una relación. ¿Sí? Yo aquí se las estoy marcando como W, ¿sí? Y. La primera relación que tenemos es el objeto de actitud medido. ¿Sí? Yo puedo decir, ok, voy a medir la parte de, no sé, del coche, como decíamos ahorita. El objeto de actitud medido sería específicamente qué del coche vas a medir. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Qué elemento? Aquí yo les estoy poniendo un ejemplo sobre el voto. Ese va a ser el objeto de actitud medido. Mi afirmación, por tanto, va a ser, votar es una obligación de todo ciudadano responsable. Aquí es muy importante, las afirmaciones, aunque no se los puse aquí, deben de ser muy breves, muy concisas, muy precisas. No deben de exceder de más de 20 palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, estamos haciendo una frase, una oración muy larga que a lo mejor no sea tan entendible. Ya que tengo bien identificado qué voy a medir, cuál es la afirmación que yo estoy haciendo sobre ese objeto, voy a establecer las categorías, que son estas que están aquí, en relación con mi afirmación. Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. ¿Sí? Estas las determinan ustedes, pero en base a lo que están afirmando, ya que estas van a ser las opciones de respuesta o su escala. Recuerden que en la diapositiva pasada yo les dije que estas deben de tener, al menos en su control, un valor numérico, ¿verdad? Para después poder hacer la sumatoria. Aquí es muy importante que la persona solamente marque una categoría. Si marca en desacuerdo y muy de acuerdo, las dos, pues esta escala ya no sería válida. ¿Ok? Entonces es muy importante que las personas consideren como instrucción que solamente se marque una respuesta. Las escalas también las podemos trabajar con el siguiente diseño. Esto nada más es en base a los diseños. Pueden ser en paréntesis para marcar la respuesta o pueden ser cuadros para marcar la respuesta. ¿Sí? Y si observan aquí yo ya estoy cambiando las categorías. Ya no son categorías de muy de acuerdo o en desacuerdo. Aquí yo estoy utilizando definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, etc. Pero estas dependen de lo que yo estoy midiendo. ¿Sí? Lo importante aquí es que ustedes consideren
que el número de esas categorías siempre deben de ser las mismas. ¿Sí? Aun cuando cambien las afirmaciones. Vamos a ver un ejemplo. El objeto de actitud es mi novia. ¿Sí? O mi novio, ¿verdad? ¿Cómo debemos de hacer nuestra escala de actitud? Me gusta estar mucho con mi novia. Definitivamente sí, indeciso, probablemente no y definitivamente no. ¿Verdad? Yo sigo en mi escala de actitud y si yo pongo probablemente sí, indeciso, definitivamente sí, observen cómo yo ya cambié el orden de las categorías. ¿Ok? Esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque deben estar siempre las mismas categorías en el mismo orden para todas las afirmaciones en una misma escala de actitud. No sé si me expliqué. Muy bien. Ahora, las escalas pueden ser de dos tipos, favorables o desfavorables, es decir, positivas o negativas, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros deseamos medir. No necesariamente todas deben de ser favorables y todas desfavorables. Puede haber una combinación. Dentro de la escala favorable, tenemos cuando un enunciado o una afirmación es positiva. Por ejemplo, la que yo tengo aquí. El Ministerio de Hacienda ayuda al contribuyente a resolver sus problemas en el pago de impuestos. Ayuda, estoy de manera positiva describiendo esta afirmación. ¿Sí? Esta es una escala favorable porque está escrita con una afirmación positiva. Entre más alto sea el porcentaje, o sea, entre más 5 marquen las personas, más favorable será esta escala. En el ejemplo 2, el Ministerio de Hacienda se caracteriza por obstaculizar al contribuyente en el pago de impuestos. Yo estoy escribiendo la afirmación de forma negativa. Por tanto, mi escala es desfavorable. ¿Verdad? Entre más de acuerdo esté una persona con esta afirmación negativa, más desfavorable será esta escala. ¿Preguntas hasta aquí? No, pero me puede esperar. Ok, aquí espera. Maestra, me dijo Chema que se le acabaron sus datos y ya no puede continuar en la Ya videollamada. nada más que Olvídalo, ya no. mi hermana me prestó sus datos. Ok, José, muy bien, gracias. Listo, ya, gracias. Bien, de nada. Entonces, ¿continuamos? Ok, aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Para el primero y el segundo ejemplo, el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Esta es la afirmación y estas son las categorías. Aquí ya está señalado lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores. Estas categorías deben de ser las mismas y estar en el mismo orden en todas las afirmaciones de mi escala. ¿Sí? De este ejemplo que está aquí, Pau, ¿sí? El 1 y el 2, ¿qué tipo de escala está manejando? ¿Favorable o desfavorable? Según lo que acabamos de ver ahorita. No. De las dos, ¿no? De las dos, sí. Porque dice que está de acuerdo y en otra dice en desacuerdo. Maneja las dos. Ok. A ver, lea bien las afirmaciones. Con las categorías son las mismas, ¿verdad? Lea las afirmaciones y dígame, ¿están escritas en positivo o en negativo? Están en positivo, creo. Ok, están en positivo, entonces los convierte en un tipo de escala
¿De qué tipo? Positivo. Positiva, ¿ok? ¿Por ahí Odalis tiene alguna otra respuesta? Yo digo que es desfavorable a ambas, Ok, ¿por qué Odalis? porque te están diciendo que la Dirección General de Impuestos es grosero, entonces están diciendo que es desfavorable. Y ya con la respuesta que tú des vas a estar como, si estás muy de acuerdo, quiere decir que es desfavorable. No sé si me expliqué. Ok, exactamente. Si la afirmación está escrita en forma negativa, nos dice su compañera, entre más de acuerdo esté la persona en esta afirmación negativa, pues más desfavorable es esta escala, ¿sí? Si esta estuviera escrita de manera positiva, ¿no? La Dirección General de Impuestos es muy amable o atiende muy bien o es de muy buen servicio, sería una escala favorable porque estaría escrita de manera positiva, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos obtener las puntuaciones en una escala de Likert? Que esto es lo que vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Nosotros denominamos a la escala de Likert escala aditiva. ¿Por qué? Porque para obtener las puntuaciones, nosotros debemos sumar todos los valores que se alcanzaron en cada una de las frases o de las afirmaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que mi escala tiene 8 afirmaciones, 8 ítems. Sí, está compuesta de 8 elementos. Sí, cada uno de ellos con sus categorías. Si muy de acuerdo tiene un valor de 1 y muy en desacuerdo tiene un valor de 5, mi puntuación mínima será de 8, ¿verdad? Porque son 8 frases en las que de manera mínima las personas pueden responder con un 1. ¿Sí? Y su puntuación máxima será de 40. ¿Por qué, Ricardo? No sabría decir eso. ¿No? A ver, observe la imagen. Tengo 8 ítems, 8 frases, con una puntuación, o la más alta es 5. ¿Por qué mi puntuación máxima es 40? ¿Por qué es el máximo de lo que se puede sacar? Ok, ¿cómo determinamos ese máximo, Eva? Pues 8 por 5, 40. Exactamente. O sea, cada pregunta vale... Sí. Exactamente, sí. La puntuación máxima es 5, entonces, si son 8 ítems, pues nada más multiplicamos las frases que son por la puntuación más alta. ¿Sí? Y lo mismo hicimos con la primera, nada más que como es muy sencilla, es 1, pues realmente nos dio rápidamente el 8. ¿Sí? 8 por 1. Entonces, ¿cómo obtenemos las puntuaciones? Pues en base al número de ítems. ¿Sí? Y en base a las puntuaciones más altas que tengamos en cada categoría. ¿Sí? Ahora, entre mayor número de ítems tengamos en cada escala, mayor será la confiabilidad de mi escala. Lupita, ¿me puede recordar lo que es o a qué se refiere el concepto de confiabilidad? Ok, Lupita no está. ¿Eduardo? Sí, nada más que no le entendí muy bien la pregunta. Ah, ok. ¿A qué se refiere el concepto de confiabilidad? Eso lo vimos 2 temas atrás, me parece. ¿A qué tan viable es pues la variable o así? ¿Ok? ¿Cómo determinamos si un instrumento es confiable o no? ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen que ser las mismas respuestas, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí, nosotros podemos aplicar 100 instrumentos y estos 100 nos deben de dar la misma respuesta. Así sabemos que este instrumento es confiable, ¿sí?
Entonces, aquí nos dice que para saber si es confiable una escala de Likert, debemos de tener entre mayor número de ítems, pues más información tenemos de las personas, ¿verdad? Entonces, más confiable será nuestra escala. Por eso se recomienda que se aplique el doble de número de ítems, ¿sí?, a una muestra. Es decir, si nosotros tenemos una muestra de 10 personas, ¿sí?, nuestra escala deberá estar construida con al menos 20 ítems, ¿sí? Si nosotros tenemos una escala, una muestra de 20 personas, pues nuestra escala deberá estar construida al menos de 40 ítems, ¿sí? Para garantizar un poco más la confiabilidad de este instrumento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Nos dice, la afirmación es, el Ministerio de Hacienda ayuda al contribuyente a resolver sus problemas de pago de impuestos. Nos dice que entre mayor o entre más alto esté la puntuación en esta escala, más favorable será como tal esta frase o este instrumento. Y entre menor puntuación se obtenga, tendremos una actitud más desfavorable. ¿Por qué? Ya nos dijo su compañera, porque esta afirmación pues es positiva, ¿verdad? Entonces, entre mayor número de personas voten o califiquen como más alto, pues más favorable será esta afirmación. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. También podemos medir las escalas de Likert utilizando una fórmula muy sencilla. PT sobre o entre NT. PT para esta fórmula es la puntuación total de la escala, ¿sí? Y NT es el número de afirmaciones. PT estará determinado de acuerdo a cada persona, es decir, es la puntuación total que obtiene cada persona, ¿sí? No la puntuación total de la escala o la puntuación máxima, sino la puntuación total que obtiene cada una de las personas a las que se les aplicó esta escala de Likert. Y NT, pues nunca cambia porque siempre va a ser el mismo número de afirmaciones. ¿Ok? Ahora, si nosotros pensamos en una persona que respondió, no sé, muy de acuerdo, en otras respondió de acuerdo, en algunas otras afirmaciones en desacuerdo, y obtuvo una puntuación total de 12 puntos de 8 ítems, nosotros vamos a obtener como resultado 1.5. ¿Cómo vamos a graficarla? Bueno, 1 va a ser la actitud más desfavorable y 5, que es la máxima, la actitud más favorable. Entre más se acerque al 5, pues más favorable será esa escala. Y entre más se acerque al 1, más desfavorable será esta escala. ¿Sí? Como aquí nos da de resultado 1.5, quiere decir que mi escala es desfavorable. O tiene una actitud desfavorable hacia, no sé, hacia el coche, hacia el trabajo, hacia la clase, hacia la situación que estamos midiendo. ¿Okay? ¿Me expliqué aquí? Muy bien. Para construir una escala de Likert, que es lo que van a hacer posteriormente ustedes, no tenemos como tal un formato específico. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a determinar lo que quiere estudiar, su objeto de estudio. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que las afirmaciones tengan una correlación con lo que se está estudiando, ¿sí? Que yo no me vaya a, no sé, ¿cómo te pareció el servicio de la cafetería? Cuando yo lo que realmente estoy estudiando es la calidad de los alimentos. Entonces, la escala de Likert se va a construir de acuerdo a lo que se quiere estudiar y siguiendo las
las recomendaciones que les voy a mostrar. Todas las afirmaciones deben de guardar alguna relación con el objeto de estudio. Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿quién es la persona que más te apoya en tu familia? Y como categorías puse siempre, casi siempre, regular y nunca. Eduardo, ¿yo puedo responder esta pregunta con estas categorías? No. ¿Es incorrecto? ¿Sí, no? ¿Con qué tipo de categorías yo podría responder esta pregunta? Papá, mamá, abuelo, tío. Ok, muy bien, exactamente, sí. Aquí ya estaría yo trabajando con otro tipo de categorías que a lo mejor no están midiendo una actitud. Sin embargo, entonces yo tendría que cambiar la afirmación como lo tengo en el ejemplo 2. El apoyo que recibes de tu mamá es siempre, casi siempre, regular y nunca. ¿Sí? Para yo medir cuál es la actitud que tengo hacia este enunciado. Entonces hay que tener en cuenta que la afirmación y las categorías deben de tener una correlación. Como número 2, cada afirmación debe de expresar una sola idea, ¿sí? Ya que afirmaciones con doble significado serían muy ambiguas. José, ¿recuerda cuál fue el significado que le dimos a ambiguo? ¿Ya lo habíamos visto? Sí, era como que se ¿Cuál pueden es? tomar, se le puede dar varios significados. Ok, exactamente, varios significados en base a nuestra percepción personal, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en las escalas, no hay que dejar ambigüedades. Por ejemplo, ignoro a los que siempre me hacen sentir incómodo. A lo mejor para Ricardo, incómodo significa algo y para José significa otra cosa diferente. Si no podemos medir qué es para cada quien incomodidad, entonces yo puedo restablecer como ignoro a los que me insultan. Sí, ya sabemos que insultar es algo pues que te ofende a ti en tu persona, ¿verdad? Entonces aquí ya dejamos un poco menos la ambigüedad y nos vamos a los hechos. Como número 3 nos dice, evitar enunciados que solo sean aplicados o aplicables a un grupo restringido de personas. Es decir, como ejemplo tenemos, cuando Juan actúa mal conmigo, se lo digo. Esta escala solo se está refiriendo a Juan, a una sola persona. No la podemos aplicar a no sé, cierto grupo de personas, ¿verdad? Entonces, debo de cambiar a cuando mi amigo actúa mal conmigo, se lo digo. ¿Sí? Y ya aquí nosotros estamos infiriendo que cada uno de ellos pues tiene un amigo. ¿Verdad? Y en base a eso, realizo mi afirmación. Ricardo, en el ejemplo 2, cuando mi amigo actúa mal, se lo digo, ¿qué categorías podría poner o pondría usted para calificar esta afirmación? ¿Me lo podría repetir, maestra? Es que no escuché muy bien. Ok. En este ejemplo, cuando mi amigo actúa mal conmigo, se lo digo. Esta es la afirmación. ¿Qué categorías podríamos poner para calificar este enunciado? O sea, como eso de siempre, así que podríamos poner. Exactamente. Pues podría ser, no sé, como actúo igual, trato de hablar con él, le respondo como así, ¿no? Ok. Esta que nos dice Ricardo sería una opción, pero para un cuestionario, ¿sí? Porque para una escala yo tendría que medir una actitud en base a una categoría, por ejemplo, siempre, nunca o a veces, ¿sí? Para yo ponerle un número y saber qué personas
siempre le dicen a su amigo cuando actúa mal con ellos, quienes nunca se lo dicen y quienes a veces. ¿Ok? Bien, más o menos me expliqué aquí en las categorías. Ok. Bien, vamos entonces al número 4. Dice, hay que evitar vocabulario de jergas, excepto cuando sirvan a un objeto en particular. Sí, a lo mejor si nosotros estamos estudiando algún modismo, algún tipo de lengua o lenguaje en cierto contexto social, pues a lo mejor los utilizaríamos. Pero si no, nosotros debemos de tratar de evitarlas. Por ejemplo, cuando estoy hecha bolas en algo, me da pena preguntar. Y la verdad, muchachos, yo cuando estaba escribiendo esto, me dio mucha risa, pero realmente sí sucede, ¿sí? Que realizan una escala de actitud y ponen afirmaciones como estas, ¿ok? Entonces, esto sería incorrecto, ¿verdad? Porque no es una palabra propia, no es correcto hablar así. Entonces, yo tendría que cambiarlo por, cuando no comprendo algo en clase, me da pena preguntar al profesor. ¿Ok? Siempre con un vocabulario formal y propio, pero entendible de acuerdo al contexto social al que voy a aplicar mi escala. Y por último, vamos a ver cómo se construye o cuál es el proceso por el que pasa la construcción de una escala. Aquí tenemos que primero en la pirámide vamos a empezar desde abajo, definir. Primero debemos definir el objeto actitudinal, ¿sí? Como lo dijimos al inicio de la presentación. Ok, mi objeto no es el coche, ¿sí? Mi objeto es, no sé, nos decía Jesús, la calidad del material del coche. Esta es la actitud que yo voy a medir, ¿ok? La percepción de las personas hacia la calidad del coche. Después debemos de recolectar o en este caso redactar enunciados para que no suceda lo que vimos ahorita en las diapositivas pasadas. Ambigüedades, jergas, enunciados con doble sentido. Entonces debemos empezar a redactar para ver cuál de ellos tiene una correlación con lo que yo estoy midiendo. El tercero es determinar, es decir, cuáles van a ser las categorías de los ítems, que fue el ejercicio que hicimos ahorita con Ricardo. Este es mi enunciado, esta es mi afirmación. ¿Qué categorías voy a poner? ¿Qué categorías se adaptan? Sí, y recordar la regla. Si yo pongo 5 categorías, para todas las afirmaciones deben de ser siempre las mismas. ¿Ok? Con los mismos valores. Y por último, probar. ¿Cómo voy a probar? Pues aplicando esta escala a una muestra. ¿Sí? Para saber si realmente está midiendo o no lo que yo pretendo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de las escalas de Likert? ¿Cómo se construyen? ¿Cuáles son sus elementos? Bien. Vamos entonces a hacer por aquí algunas preguntas para ver si nos quedó claro el tema. Pau, ¿por qué se llaman escalas de actitudes? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿por qué se llaman así? Pues para saber lo que piensan las personas acerca de las afirmaciones. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de actitudes, Eva, podemos medir en las escalas? ¿Favorables o desfavorables? Muy bien, exactamente. Ok, Saraí, ¿cómo se obtiene la puntuación máxima o mínima en una escala de Likert? ¿Cómo le hacemos para obtenerla? Pues eso depende del número de ítems que tengamos en el cuestionario y así podemos ya sacar la mínima y la máxima depende de cuánta puntuación le demos a la opción más baja y a la más alta.
Ok, ¿cuál es la operación que hacemos, Saraí, para poder determinarla? Una multiplicación. Una multiplicación, exactamente. Muy bien. Odalis, ¿cuáles son los elementos básicos para construir una escala de Likert? Sí. La primera son como recomendaciones que las afirmaciones estén relacionadas con el objeto que estamos estudiando, evitar enunciados que sean solo aplicables como a un grupo restringido y evitar un vocabulario de jergas. Ok, muy bien. Lupita, ¿algún otro elemento básico, además de los que ya mencionó Dalis, para construir una escala de Likert? Tener lo que van a contestar, que sea coherente con lo que preguntan. Muy bien, que sea coherente con lo que preguntamos. ¿Ok? Marcos, ¿algún otro elemento, además de los que ya mencionaron sus compañeras, para construir la escala de Likert? No sé otro. ¿Cómo se llaman los enunciados, Marcos, que ponemos en las escalas? ¿Cómo? No recuerdo. Empieza con A y termina con acciones. ¿Cómo? No lo escuché, A ver, maestra. Jesús. Ok, a ver, Jesús, que le apoye. ¿Cómo se llaman los elementos básicos para construir una escala de Likert? Además de los que ya mencionaron sus compañeras. O sea, tener los ítems, las categorías, las escalas, o Ok, definir bien las escalas. ok, bien, exactamente, ¿sí? Aquí su compañero lo define como ítems y categorías. Muy bien. Y por último, Eduardo, ¿cómo podemos comprobar la confiabilidad de una escala de Likert? ¿No es por la fórmula que dijo que se utilizaba del PT entre NT? ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cómo nos ayuda esa fórmula a comprobar la confiabilidad? Eso sí no recuerdo, pero no, me acuerdo que era por la fórmula. Ok, la fórmula es el inicio, ¿está bien, Eduardo? ¿Alguien me quiere decir la fórmula cómo nos ayuda a comprobar esta confiabilidad en una escala? Ya. Para Sí, saber dígame. qué tan de acuerdo o desacuerdo están las personas a las que les aplicamos esta escala. Ok, exactamente, para saber la actitud. Ujú. ¿Qué tan de acuerdo, favorable o desfavorable? ¿Qué más, José? También para que sea confiable, que no tendría que hacerse como que con varias personas para así tener un resultado más favorable, ¿no? Y que sea confiable. Ok, exactamente. Aquí ustedes me respondieron en 3 partes diferentes. ¿Sí? La confiabilidad, como nos decía su compañero, pues depende de a cuántas personas les aplicamos el instrumento, ¿verdad? Entre más personas aplicamos, más confiable es nuestro instrumento porque tenemos más información. Por ahí su compañero me decía también que depende de los ítems. Dijimos que entre mayor número de ítems, pues más confiabilidad tiene nuestra escala. ¿Sí? Que debe de ser el doble de la muestra que nosotros estamos aplicando. Y nos decía Eduardo que con la fórmula, pues obviamente la fórmula nos arroja resultados. ¿Sí? Y con eso, como nos dice Odalis, ya con esos resultados nosotros sabemos qué tan favorable o desfavorable es la actitud de las personas hacia lo que yo estoy estudiando. ¿Ok?
Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de este tema? Bien, les voy a mostrar cuál va a ser la actividad de esta semana antes de que se me acabe la clase. La actividad de esta semana es la siguiente. Si ustedes se van al apartado de tareas, está la tarea número 6. No me van a subir ningún archivo. En la tarea 6, nada más les está dando la especificación de lo que deben de hacer. ¿Ok? En la tarea 6, ahí les está diciendo que van a leer el libro de metodología de la investigación, el que llevamos para la clase, sexta edición. Ya saben que está en el apartado de enlaces, si no lo encuentran en internet. Y van a leer las páginas del libro, no del PDF, de la 238 a la 252. Es el tema de las escalas de Likert. ¿Ok? Ya que ustedes lean, ¿sí? Lean bien esas páginas, se van a ir al apartado de lecciones. Y en lecciones está la lección número 6. ¿Sí? Y en la lección 6 les va a aparecer un cuestionario, así como lo tengo yo aquí. Inician la prueba y el cuestionario son 20 preguntas referentes a la lectura del libro que yo les estoy mencionando. Y también a lo que vimos el día de hoy en clase. ¿Sí? En este cuestionario ustedes pueden cambiar sus respuestas no es como en el examen que nada más les da una respuesta y ya. Si ustedes checan en el libro y me dicen, esa respuesta no es, la quiero cambiar, lo pueden hacer. ¿Ok? Y por último, ¿sí, Jesús? ¿Hasta cuándo vamos a tener para hacer eso? Ok. El cuestionario se habilitó el día de hoy a las 10. Sí, o a las 11 me parece que le puse. Y tienen hasta el lunes a las 6 para que se cierre el cuestionario y yo lo pueda revisar. Ok, gracias. De nada. Ahora, muchachos, mañana tenemos una sesión de 8 a 9, ¿sí? Y les voy a pedir unos materiales. Necesito que tengan una hoja de Excel abierta, ¿sí? No sé si todos se conecten en computadora. Si se conectan en computadora, vamos a hacer lo siguiente. Van a tener abiertas las dos ventanas a la vez para que me vayan siguiendo en el ejercicio. Si vamos a abrir una doble ventana, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que esta que tengo abierta aquí es la ventana de Excel, ¿ok? Ya tienen abierto también Zoom para su clase. Ya que tienen abierta su ventana de Excel, van a dar clic en cualquier parte de la ventana, clic para que se active, y los que están en computadora van a presionar las teclas Windows, que es la tecla de la ventanita, y sin soltarla, la flecha de su teclado a la derecha o a la izquierda. Y les va a aparecer como a mí. A su derecha, la ventana de Excel, que estamos suponiendo, y a la izquierda la ventana de Zoom, ¿verdad? Únicamente dan clic en la otra ventana y les va a permitir trabajar de un lado con la videollamada para que me vayan siguiendo y del otro lado con la hoja de Excel. Si no tienen la oportunidad de hacer esta doble ventana, pueden conectarse de un teléfono a la llamada y trabajar en la computadora. Y si no tienen la posibilidad de ninguna de las dos opciones, pues nada más hagan las filas y columnas en su libreta para que hagan el ejercicio a mano. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase el día de mañana. Muchas gracias, muchachos. A usted, gracias. Nos vemos, maestra. Nos vemos. Adiós. Adiós.